Vamos a ir a Marcos capítulo 9, versículo 42 en adelante. Luego vamos a hacer una lectura por un momento también hacia atrás para volver al contexto de lo que hoy vamos a leer. Y vamos a avanzar y a terminar hoy el capítulo 9 del Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 9, versículo 42. A cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una piedra de molino y que lo arrojaran al mar. Si tu mano te lleva a pecar, córtatela. Es mejor que entres en la vida manco y no que entres con las dos manos y que vayas al infierno, al fuego que nunca se apaga. Allí los gusanos no mueren y el fuego nunca se apaga. Si tu pie te lleva a pecar, córtatelo. Es mejor que entres en la vida cojo y no que tengas los dos pies y que vayas al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde los gusanos no mueren y el fuego nunca se apaga. Si tu ojo te lleva a pecar, sácatelo. Es mejor que entres en el reino de Dios con un solo ojo y no que tengas los dos ojos y seas arrojado al infierno, donde los gusanos no mueren y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán sazonados con fuego. La sal es buena, pero si la sal se hace insípida, ¿con qué le devolverán su sabor? Tengan sal en ustedes mismos y vivan en paz unos con otros. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias esta nueva mañana en que nos reunimos para adorarte. Señor, para entregar nuestro corazón a ser hoy fortalecido, transformado, cambiado por tu palabra. Disponemos nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente. Te lo rogamos, Señor, habla a nuestro corazón por el poder de tu Espíritu Santo. En lo personal te pido, Señor, que me des la gracia y, Señor, y que pueda con excelencia exponer, Señor, tu palabra y con fidelidad hacerlo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Hermanos, amados, llegamos al final de este capítulo 9 del Evangelio de Marcos y esto que acabamos de leer está en un contexto. ¿Recuerdan las exposiciones anteriores? El Señor viene tratando con sus discípulos, viene tratando con su orgullo, con su envidia. Amén. Recuerden, el Señor viene tratando con ellos en cuanto, por ejemplo, a quién iba a ser mayor en el reino. Amén. Está todo en la misma, esto que nosotros vamos viendo versículo a versículo, en realidad el Señor lo dijo de una sola vez, ¿no? Toma al niño, se sienta, el Señor toma al niño, da el ejemplo y les dice quién iba a ser el mayor, iba a ser el que fuera el postrero de todos y sirviera a todos. Y responde sobre ese tema el Señor a sus discípulos. Venían disputando entre ellos quién se iba a sentar con poder, teniendo poder político, de gobierno, al lado del Señor. Esa era la mente de los discípulos. Y el Señor les venía hablando de su muerte. Estaban desconectados de eso, ¿no? Los discípulos, el Señor hablaba de muerte y resurrección y ellos hablaban de quién se iba a sentar a la derecha del Señor en el trono, quién iba a tener poder siendo quien fuera la mano derecha del Señor. Venían disputando sobre eso y el Señor le dice, miren, esto es así, no está mal que deseen ser los primeros en el reino. El problema está en que la forma, el paradigma, yo voy a cambiar ese paradigma de cómo el mundo busca ser primero. La manera de ser primero en el reino de Dios es siendo el último y siervo de todos. Amén. Pero luego ahí se presenta otra situación donde el Señor sigue tratando con sus discípulos y es cuando respondiendo, o lo voy a leer por un momento porque me gusta usar exactamente eso. Dice, Jesús se sentó, versículo 35, vamos hacia atrás por un momento. Jesús se sentó y llamó a los 12 y le dijo, si alguno quiere ser el primero, deberá ser el último de todos y el servidor de todos. Luego puso un niño en medio de ellos, tomándolo en sus brazos, y les dijo, el que recibe en mi nombre a un niño como este me recibe a mí. Y el que me recibe a mí no me recibe a mí, sino al que me envió. O sea, me detengo ahí, el Señor está diciendo, compara a ese niño, como ya lo explicamos anteriormente,
con sus discípulos, con los seguidores de él. Amén. Con esos que iban a nacer a la fe en Jesucristo y que no iban a ser tenidos en cuenta por la sociedad como los niños no eran tenidos en cuenta. Eran proyectos de personas, los chicos, para la sociedad, obviamente no para sus padres, siempre lo aclaro, pero sí para la sociedad no se los tenía en cuenta. Y el Señor toma este ejemplo para hablar de sus hijos, de quienes iban a creer en Él. Y dice, el que los reciba, el que reciba a alguien que cree en mí, alguien que viene en mi nombre, a mí me recibe, y al Padre. Amén. Y cuando el Señor dice eso, tocó claramente el corazón de los discípulos, por lo menos el de Juan, que decide revelar algo que habían hecho. Continúo leyendo, versículo 38. Juan le dijo, entonces Juan respondió a esto que el Señor dice, Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre, pero se lo prohibimos porque no es de los nuestros. Pero Jesús le dijo, no se lo prohíban, porque nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. De cierto les digo que cualquiera que les dé un vaso de agua en mi nombre, por ser ustedes de Cristo, no perderá su recompensa. Amén. Entonces, Juan abre su corazón cuando le dice, el que me recibe, es tocado ahí, ¿no? El que recibe a un niño como este, me recibe a mí. Y Juan dice, acabamos de decirle a uno, le prohibimos ejercer el ministerio porque no nos seguía a nosotros. ¿Recuerdan eso que enseñé? No lo seguía a ellos. No es que dice, no siguen a Cristo, ni que era un falso profeta, ni un falso... No, era alguien que había creído genuinamente en Jesucristo y estaba ejerciendo el ministerio. Amén. Y no sabemos el llamado que había tenido ese hombre. El Señor lo había llamado. Pero el Señor ahí está tratando con la envidia de los discípulos porque recuerden, unos pasajes hacia atrás, vamos a ver que no habían podido echar fuera un demonio. Amén. Pero resulta que no era parte del grupo selecto de discípulos, estaba haciéndolo. Y eso despertó que se lo prohibieran. El Señor dice, no hagan eso. Y termina diciendo, habla de la recompensa. Y esto nos va a enlazar al mensaje de hoy. El Señor dice, el versículo 41, de cierto les digo que el que les dé un vaso de agua en mi nombre, por ser de Cristo, no perderá su recompensa. Y lo vimos la semana pasada. Hermanos, lo importante de impulsar el ministerio, de impulsar el evangelio. Amén. De bendecir a la iglesia, de bendecir a los hermanos, de servir. Amén. De servir. De cualquier forma, siendo fiel en servir a la iglesia, a los hermanos que están llevando el evangelio, bendiciendo el evangelio, uno tiene recompensa. Amén. Porque está impulsando la predicación del evangelio, está impulsando el ministerio. Pero ahora el Señor va a poner una contraparte a eso. Y nos lleva al mensaje de hoy. Versículo 42. A cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos, recuerden, es la misma frase, está con el niño ahí, que creen en mí, más les valdría que le colgaran al cuello una piedra de molino y que lo arrojaran al mar. Hermanos, suenan muy fuerte estas palabras del Señor, pero las podemos decir y predicar con libertad porque las dijo Cristo. Amén. Las dijo Cristo. Y a veces hay un esfuerzo terrible por suavizarlo al Señor. ¿Se dieron cuenta? Muchas veces en las predicaciones se lo trata de suavizar, ¿no? De disculpar al Señor. Bueno, es como si el predicador a veces dijera, bueno, no quiso decir eso, tranquilos, no se asusten. No. Sí, eso dijo. Amén. Y es tan claro como el agua. ¿O no? Es muy claro lo que dice el Señor, pero vamos a entender el contexto. Está hablando el Señor de la recompensa de aquel que, y toma como ejemplo algo mínimo, un vaso de agua, a quien viene en nombre de Cristo, recibirá su recompensa, pero también Él dice, le convendría a alguien que haga tropezar. Y quiero detenerme en la palabra tropezar, luego vamos a ver que es la misma palabra en original que se usa para pecar en el resto de los textos que vamos a leer ahora, ¿no? El que haga tropezar, el que sea un obstáculo, el que ponga piedras en el camino de uno de estos pequeñitos, alguien que quiera detenerlos en su comunión conmigo o en que lleguen a mí. Más le hubiera convenido, y quiero aclarar aquí porque este es un texto sacado de contexto muchas veces, el Señor no está incitando al suicidio para nada. Amén. De ninguna forma, pues dice, más le convendría cuando va al original que alguien le hubiera puesto, se refiere, ¿no? Que alguien lo hubiera asesinado.
Eso es lo que está diciendo. Más le hubiera convenido que alguien lo hubiera matado o haber muerto antes que hacer esto. Eso es lo que está diciendo el Señor. Le convenía haber perdido la vida antes de cometer semejante falta. ¿Qué está queriendo decir el Señor aquí? Él lo que está haciendo es claramente, obviamente exagerándolo, o usando, de alguna manera podríamos decir, una forma de hipérbole, para decir, cuidado, esto es muy solemne. Lo que les voy a decir, esto que les estoy diciendo, es una advertencia solemne. Amén. Pongan atención en esto. Volvamos al contexto. Recuerden, el Señor está sentado enseñando a sus discípulos. Amén. Yo quisiera que te imagines en ese lugar sentado y escuchando al Señor diciendo esto. Te está enseñando. Te está enseñando, te está mostrando lo que para Él merece recompensa y lo que para Él es odioso. No le gusta, lo que el Señor aborrece. El Señor está abriéndole el corazón a los discípulos y le está diciendo, esto me llena de gozo y merece recompensa. Pero esto me duele y lastima. Amén. El que hace esto se pone en contra nuestro. Y eso debe llamar nuestra atención a rápidamente algunas cuestiones. Primero, este es un llamado, noten, dice a cualquiera. Y a cualquiera es a cualquiera. No está hablando solo de la iglesia, ni está hablando solo del mundo, está hablando de todos. Cualquiera, dice el Señor, que ponga tropiezo a uno de estos pequeñitos, más le hubiera convenido que le pasara aquello. Hermanos, nosotros como hijos de Dios debemos, por supuesto, mucho más que cualquier persona que no tiene a Cristo, velar con mucha atención para no ser de tropiezo para la iglesia. Amén. Y esto lo dice el Señor, no lo digo yo. Necesitamos estar muy atentos a ese detalle. Que nuestra vida pueda ser pueda impulsar a los hermanos a avanzar en su fe en Cristo. Que nuestro ejemplo, nuestra vida pueda ser de testimonio que haga que sea de edificación para la iglesia y no al revés. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Es importante comprender esto. Es algo en lo que el Señor dice, es una advertencia. Tengan cuidado con esto. Insisto, está sentado con amor enseñándole a sus discípulos. Son los discípulos por los que Él le estaba dando la vida. Son los discípulos que Él ama y amó claramente en ese momento. El Señor está hablando con amor, pero está revelando su corazón. Y nosotros debemos saber que debemos ser cuidadosos. Miren, hermanos, cuando uno hace comentarios a un hermano en la fe, que hace que ese hermano en la fe quizás tropiece en su caminar con Cristo, hermano, arrepiéntase. Pídale perdón al Señor y pídale perdón a ese hermano y dígale, me equivoqué en eso que dije. Amén. Si tu vida, tu ejemplo está desfigurando a Cristo, necesitas arrepentirte. Y a las personas que podés haber sido de tropiezo con eso y decirle, hermano, hermana, perdón. No actué de la forma correcta. Estás a tiempo, estamos a tiempo. Amén. Por algo el Señor nos revela su corazón. Y nos hace la advertencia, porque es un llamado al arrepentimiento. Insisto, son sus discípulos. Ahora, entre esos había uno que esta advertencia no le interesó. Amén. Y ese fue Judas. Ahora, los demás fueron de tropiezo, más de una vez, pero se arrepintieron. Se arrepintieron. Y venían de ser de tropiezo cuando el Señor le dice eso. Venían recién de prohibirle a alguien servir al Señor. Y el Señor le está diciendo, cuidado. Ahora, hermanos, eso también revela otra cosa. Revela que el mundo y la sociedad rendirá cuentas por lo que hace con la iglesia. Por todo tropiezo que le ocasiona a la iglesia. Amén. Gobernantes, reyes, autoridades, personas comunes y corrientes, pero que se han opuesto y han dañado a la iglesia y al evangelio, rendirán cuentas delante del Señor. Y se aplica perfectamente esta palabra a ellos. Más le hubiera convenido no existir siquiera. Es
clara la palabra, es fuerte, pero revela algo todavía mayor en esto, y es el amor de Jesús por nosotros. Porque no nos olvidemos que nosotros somos uno de esos que el Señor está cuidando. Amén. Porque a veces tenemos la tendencia de decir, uy, soy el que no tiene que hacer a tropezar a nadie. Muy bien, somos esos. Pero también somos los que el Señor cuida que nadie les haga tropezar. Hermanos, somos amados por el Señor. Yo el miércoles insistí aquí, los hermanos, y me detuve un momento de decirles una y otra vez, hermano, hermana, Dios te ama. Dios te ama de una manera que nadie en este mundo te va a amar. Nadie te puede amar como Jesús te ama. Amén. Dios te ama tanto que estás bajo su protección. Sos uno de sus pequeñitos. Amén. Él te protege. Él te protege. Hermanos, necesitamos abrazar las enseñanzas del Señor. Y estas advertencias solemnes necesitan quedar selladas en el corazón. Y vivir una vida que cuide e impulse, insisto, unan un texto con el otro. El que le dé un vaso de agua a los que vienen en el nombre del Señor recibirá su recompensa. El que los haga tropezar está en enemistad con Dios. Ahora, se enlaza una cosa con la otra. ¿De qué lado nos vamos a parar? Y escuchen esto, hermanos, con Jesús no hay grises. No hay grises. No hay un camino del medio. ¿Estás de un lado o estás del otro? ¿Se dan cuenta? El Señor no deja un camino intermedio. No lo hay. El que no es contra nosotros es. El Señor es claro. El que no está en Cristo, hay cielo o infierno. O das un vaso de agua o haces tropezar. No hay un camino del medio. No hay un camino por el que uno no puede afectar ninguno de esos dos. De alguna manera afectamos uno de los dos. Amén. Bueno, yo te invito, hermanos, parémonos firmemente del lado que impulsamos el Evangelio. Del lado de los que agradamos al Señor. Y si hemos fallado, y si hemos de alguna manera sido de tropiezo, estamos a tiempo de arrepentirnos. Mientras hay vida, hay tiempo. Amén. De correr a los pies del Señor, es el Señor. Necesito vivir una vida que te agrade. Y si fui de tropiezo, te pido perdón. Te pido perdón. Y vas a recibir el perdón del Señor. Amén. Bueno, insisto, ahí entre ellos había uno que nunca se arrepintió. Y que fue de tropiezo, claramente. Y pagó las consecuencias del no arrepentimiento, del no venir a Cristo en arrepentimiento y fe. La palabra nos revela todas, con claridad, todas las opciones. Amén. Nosotros caminemos fieles con el Señor. Pero luego, y esto va todo prácticamente en un solo punto, noten esto, ¿no? Porque el Señor habla de lo que nos puede hacer tropezar o hacer pecar externo. Alguien que nos pueda hacer tropezar, o nosotros si podemos, está hablando de lo externo, pero ahora comienza a hablar el Señor de lo que te haga tropezar en vos mismo. Amén. De las ocasiones de caer, lo que nosotros debemos evitar sobre nosotros mismos, ya no de no hacer tropezar a otro, sino de no hacernos tropezar a nosotros mismos. Amén. Versículo 43. Si tu mano te lleva a pecar, córtatela. Es mejor que entres en la vida manco y no que entres con las dos manos y que vayas al infierno, al fuego que nunca se apaga. Allí los gusanos no mueren y el fuego nunca se apaga. Si tu pie te lleva a pecar, córtatelo. Es mejor que entres en la vida cojo y no que tengas los dos pies y que vayas al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde los gusanos no mueren y el fuego nunca se apaga. Si tu ojo te lleva a pecar, sácatelo. Es mejor que entres en el reino de Dios con un solo ojo y no que tengas los dos ojos y seas arrojado al infierno, donde los gusanos no mueren y el fuego nunca se apaga. Hermanos, aquí el Señor, y lo aclaro de entrada, el Señor no está estimulándonos a que nos cortemos ni el ojo, ni la mano, ni un pie. Literalmente. Amén. ¿Está claro eso? Porque vos podés cortarte las dos manos y seguir siendo un pecador. Podés arrancarte los ojos y seguir pecando. Podés cortarte los pies y seguir, porque el pecado nace acá. Amén. Ahora vamos a entender qué es lo que el Señor está enseñando. Qué es lo que el Señor está llamando o
enseñando a sus discípulos de su vida santificada. Hermanos, miren, así como debemos velar para no hacer tropezar a nadie, y los demás, el resto de los hermanos deben velar para no hacernos tropezar a nosotros, nosotros mismos debemos ver qué es de tropiezo para nosotros. Ahora, hermanos, necesitamos entender que voy a usar mucho la palabra radical, ¿no? en esta parte del mensaje. Debemos ser radicales, ¿no? Terminantes. Pero lo pensaba y la realidad es que esta es la base de la vida cristiana, práctica. No es ser radical, pero bueno, para nuestro estándar de hombres y mujeres pecadores es ser radicales. Amén, no sé si me entienden. Para nuestro estándar, para esta naturaleza caída en la que vivimos, claro, es un llamado radical, pero en realidad no es más que ser cristiano. Amén. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Noten que el Señor cita 3 ejemplos. Habla de las manos, habla de los pies y de los ojos. Las manos son las obras de nuestra mano, lo que hacemos. Los ojos es lo que miramos y nos lleva a pecar. Los pies es donde estamos, los lugares que visitamos, el lugar, las compañías con las que consentimos a veces el pecado. Y la verdad, insisto, no alcanza con arrancarse los ojos y cortarse las manos ni los pies. No es lo que está diciendo el Señor, sino el Señor está haciendo un llamado a los discípulos a ser verdaderos discípulos. Y ese verdadero discípulo es un discípulo que va en un camino de santificación, que ha tomado la disposición de corazón de morir a sí mismo. Recuerden, el Señor no deja de hablar de lo mismo con sus discípulos. Los está preparando para la fundación o está fundando en ellos la iglesia. Y les dice, el que quiera ser mi discípulo, unos pasajes atrás, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y lo que les está diciendo ahora es, todo lo que te impida seguirme, todo lo que te sea de tropiezo, todo lo que te lleve a pecar, todo lo que se interponga en tu vida de santificación, arrancalo de tu vida. Y ese ojo, podés llamarlo esa práctica que sabés que hoy te impide tener una comunión plena con el Señor. Hermano, lo que Jesús está diciendo es, arrancalo de tu vida. Sé radical. Si esa forma de actuar, de pensar, ese lugar que visitas, eso, te está haciendo de tropiezo en tu comunión con el Señor, en tu camino de santificación, sácalo. Sácalo vos. No lo va a sacar, no te lo va a sacar un hermano, sos vos. Amén. Sos vos. El Señor lo que está diciéndonos aquí es, sean radicales. Estén dispuestos y va a doler. ¿Creen que una automutilación no duele? Es el ejemplo que el Señor está tomando. ¿Dolerá que yo ahora arranque mi ojo? ¿Hasta dónde se escucharían, aparte flor de ojo, ¿no? Pero ¿hasta dónde se escucharían los gritos? ¿Hasta dónde la desesperación? Hermanos, claro que va a doler, pero necesitamos mutilar todo lo que desagrada a Dios de nuestra vida, porque somos de Él y vivimos para Él, ya no somos de este mundo. No somos de este mundo. Y Jesús no anda, insisto, no anda con términos medios y suaves. Si querés ser mi discípulo, bueno, haz lo que puedas. Viví un poquito en el mundo y seguime un ratito a mí. Es dejarlo todo. Es morir. Es negate y seguime a mí. Tenés que tomar una decisión. Amén. Ahora, ¿vamos a despojarnos inmediatamente y mutilar todo lo malo que tenemos? No, es un proceso. Es un proceso. Todos estamos siendo formados y vamos a fallar 1000 veces, pero 1000 veces el creyente se vuelve a arrancar lo que le está entorpeciendo su relación con el Señor. Y quiero trazar aquí una diferencia clara, es la que uso siempre, es el ejemplo que uso siempre. ¿Qué diferencia hay entre un seguidor de Cristo y alguien que no lo es en cuanto a esto? ¿Y por qué? Y hablo en cuanto que somos pecadores como cualquier persona, con una gran diferencia. Los que estamos en Cristo, o voy a arrancar al revés, los que están sin Cristo, están en el pecado luchando con Dios.
Su lucha es con Dios, no es con el pecado. No luchan con el pecado, abrazan el pecado. Y quieren convencer a Dios de que les permita pecar y que Dios está equivocado por su pecado. Sin embargo, el creyente no deja de ser un pecador porque falla, porque está en una naturaleza caída. Pero el creyente está en Cristo luchando con el pecado. Y aborrece el pecado. Y cada vez que peca se arrepiente y va a los pies del Señor. Porque sabe que eso se interpone en la relación más importante que tiene en su vida, que es Cristo. Porque el creyente lo más importante que tiene en su vida es Cristo. Y no quiere que nada se interponga en eso. Y si el pecado se interpone, lo saca. Y es lo que el Señor les está diciendo. Sean radicales. Sean mis seguidores. Sean discípulos. Y arranquen de su vida todo lo que les está impidiendo tener una comunión plena. Vivan una vida radical. Pero el Señor pone un ejemplo muy fuerte, que es el infierno mismo. Ahora, hermanos, nosotros debemos entender que nosotros abrazamos la vida en Cristo. Y esa vida implica morir. El versículo 43 dice, si tu mano te lleva a pecar, córtatela. Es mejor que entres en la vida manco y no entres con las dos manos y vayas al infierno. Hermanos, Jesús nos propone una vida. Es entrar en la vida en Cristo. Para eso es necesario morir. Amén. Necesitas morir a tu vida. Necesitas dejar de confiar en tu capacidad, en tus fuerzas, en tu inteligencia, en tu manera, para confiar en la manera de Cristo, en sus fuerzas, en su provisión, en su sustento, en su cuidado, en su providencia, en su soberanía. Necesitas morir. Hermanos, les invito, y aclaro que estoy hablando en lo espiritual, les invito a morir, a que podamos morir. Morir al pecado, morir a una vida sin Cristo, morir a una vida que le da la espalda a Dios, morir a una vida que no tiene en cuenta los consejos del Señor, morir a una vida que no tiene como prioridad y como premisa su comunión con el Señor. Morir a eso y nacer o vivir o abrazar la vida a la que Cristo nos ha traído a nacer. Hermanos, el Señor está haciendo un llamado radical. Hoy Orlando abría la reunión y no nos pusimos de acuerdo, claramente. Y hablaba y me impactó en el corazón porque pensaba en este mensaje mientras él hablaba. Y indudablemente el Señor, somos la novia. Somos la novia de Cristo. Y un día estaremos con Él y el Señor va perfeccionando su novia. Amén. El Señor va obrando. Ahora, bien decía Orlando, no sabemos el día y la hora, pero Cristo vuelve. ¿Y cómo queremos que el Señor encuentre a su iglesia? ¿Cómo anhelamos que el Señor nos encuentre? Distraídos y poniendo la atención en cuestiones frívolas, frías de este mundo, sin sentido, temporales, que dan placeres a corto plazo, pero grandes dolores a largo plazo. ¿En qué vamos a poner nuestra atención? Yo les invito a que pongamos nuestra atención en una vida que camina en santidad, que falla, que a veces alguien le pone un tropiezo y tropieza, pero se levanta, se limpia y avanza. Que a veces tropieza por sí mismo porque sus ojos miraron lo que no debían ver, o sus pies estuvieron en el lugar equivocado, o sus manos hicieron la obra incorrecta, pero que no quiere perder ese camino a la vida y se arrepiente. Amén. Ese creyente debe abrazar, y nosotros debemos abrazar esa esperanza del regreso de Cristo. Pero con gozo, con gozo. Sin embargo, a veces se llena de temor el corazón de aquel que aún habiendo escuchado estas palabras, y créanme hermanos, son muchas personas que ya recibieron el Evangelio, muchísimas, en todo el mundo, pero hoy viven de espaldas al Señor.
muchos que escucharon estas palabras. Sin embargo, no están viviendo una vida que dé fruto digno de arrepentimiento. Amén. Como si el Señor no volviera. Y como si el Señor se tardara. Y como si se pudiera jugar con la vida. La vida del creyente, bajo estas circunstancias que el Señor enseña, el creyente debe vivirla como si el Señor viniera hoy. Hoy. Si ustedes me preguntan cuándo viene Cristo, le voy a poner fecha. Hoy. Bueno, si no viene hoy, será mañana. La verdad es que no sabemos cuándo. Pero yo les quiero motivar. Vivamos como que viene hoy el Señor. Amén. Vivamos cada día con esa realidad. Hermanos, yo no sé qué es lo que hay que cortar en tu vida. ¿Qué es lo que tenés que cortar? Eso es muy personal. ¿Qué prácticas, qué actitudes, qué pensamientos, qué licencias? Porque a veces nos damos ciertas licencias creyendo que el Señor las entiende. No. El Señor te llama a arrancar eso de tu vida. No sé qué cosas, cuáles son esas manos o esos pies o esos ojos que hay que cortar en tu vida. No sé cuáles son, pero te invito a que hoy los cortes. De verdad, no tengas temor. Y no pienses, no te dejes convencer por el enemigo. Va a doler. Quiero aclarar esto. Lo decía antes, no sé si avancé ahí, pero hermanos, una automutilación duele. Yo decía, imagínense los gritos si me arrancan un ojo. El dolor es terrible. Claro, nadie dijo que en esta naturaleza caída por el pecado iba a ser fácil extirpar el pecado. Pero hay algo maravilloso, es que el Señor ya te perdonó y Él te hizo libre del pecado. Por eso el Señor ahora dice, arrancalo. Porque Él ya te hizo libre. Amén. Ni vos ni yo nos podíamos hacer libres del pecado si no hubiera venido Cristo por nosotros. Y si no hubiera pagado por nuestro pecado, Él ya pagó por tu pecado. Ahora es una decisión de vivir bajo su cuidado, bajo su verdad o seguir bajo la esclavitud del pecado. Pero ahora tenemos la libertad. Conocimos la verdad y la verdad nos hizo libres. Somos libres para decidirlo. Antes no lo éramos. Antes de Cristo éramos esclavos del pecado. No podíamos arrancarlo de nuestra vida. No podíamos negarnos al pecado. No luchábamos con el pecado de ninguna forma. A lo sumo luchábamos contra algún vicio, con algo, pues nos hacía mal a la salud, pero no por una cuestión de convicción de pecado. No pasaba por ahí. Pero ahora sí. Cuando viene Cristo a la vida de una persona, ahora esa convicción se enciende en el corazón. Y va más allá de lo mal que te puede hacer terrenalmente ese pecado. Es que está desagradando a Dios. Y el Señor dice, ya sos libre. Ahora tenés que renunciar a esa vida de pecado. Entonces, yo quiero animarte hoy que acá vamos a hacer una breve oración luego por este tema, claro, pero yo, hermano, de corazón, hermana, con todo el corazón, te invito a que hoy apartes un tiempo prudencial de tu día en intimidad con el Señor y abras tu corazón. Y sin ningún miedo, aunque te vaya a doler, porque te va a doler. Porque ¿sabes qué? Lo malo del pecado es que muchas veces el pecado genera placer. Temporal, pero lo genera, ¿o no? ¿Sí o no? Claro que sí, si no la gente no pecaría. A veces el pecado es el camino que el enemigo propone para salir de una situación y practicarlo, la mentira, por ejemplo. Hermanos, va a costar. Claro que cuesta, porque está arraigado en la carne, pero vos ya no estás esclavizado. Lo podés quitar de tu vida. Amén. Y probablemente la semana próxima vuelvas a fallar. Pero no tengas temor en volver a los pies de Cristo, con un corazón arrepentido. Y quizás más de una vez, vos y yo hemos corrido así a la oración, llorando, diciéndole, Señor, otra vez, Señor, yo no quería.
Probablemente más de una vez lo hiciste. Pero la pregunta es, ¿el Señor dejó de amarte? Si el Señor ve tu corazón, si Él conoce lo que pasa ahí dentro, corre a los pies del Señor. Por último, quiero terminar este último texto, estos últimos dos pasajes. Versículo 49-50 dice, porque todos serán sazonados con fuego, la sal es buena, pero si la sal se hace insípida, ¿con qué le devolverán su sabor? Tengan sal en ustedes mismos y vivan en paz unos con otros. Hermanos, el llamado al discipulado del Señor, el llamado a una vida de santidad, el llamado a esa vida de integridad, es lo que permite vivir una vida en la que sos sal. Amén. El Señor está haciendo referencia, hay muchas miradas de muchos académicos y teólogos sobre el versículo 49, porque todos serán sazonados con fuego. El Señor está haciendo referencia a Levítico, capítulo 2. Todos los sacrificios debían ser salados antes de ser presentados al Señor para que fueran agradables delante de Dios. No voy a extenderme en todo eso, pero sí tenemos, y me encantaría citar Romanos 12, 1 y 2, un texto que todos conocemos probablemente muy bien. Así que, hermanos, dice Pablo, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, esa vida salada es un sacrificio vivo al Señor. Es un sacrificio vivo. Y aquí Pablo está avanzando en la idea del Señor. En el versículo dice, no conforméis a este siglo, no se conformen a este mundo. Arránquenlo de su vida. Renueven su entendimiento con la palabra. Amén. Renuévense en el Señor. Despójense de este mundo. Y es lo que el Señor está diciendo. Cortalo eso, cortalo de tu vida. Amén. Cortalo. Necesitas ser libre de eso. Necesitas renovar tu entendimiento en el Señor. No te conformes, hermanos. Culmino diciéndoles, no nos amoldemos a este mundo. No te amoldes, no te acomodes a este mundo. No es tu lugar. Amén. Este mundo no es tu lugar, ¿sabías? Dice la Biblia que somos peregrinos y extranjeros. No es para el creyente, este mundo no es su lugar. No está abrazado a este mundo, no está aferrado a este mundo, no, ni siquiera el día que muera sabe que no es nada que vayas, no es nada terrible, al contrario. Para mí morir es ganancia, dice Pablo, ¿no? Vivir es Cristo, mientras vivo es Cristo y cuando muera es ganancia. Porque esa es la fe del creyente. Porque lo mejor no está pasando aquí. Aunque pasan cosas lindas, claro. La familia, por ejemplo. Los hermanos en la fe, por ejemplo. Claro que pasan cosas lindas. Pero no es lo mejor. Hermanos, no nos acomodemos a este mundo ni al sistema y a lo que se refiere a este siglo. Es el sistema de este mundo. No nos amoldemos al sistema. No caigamos en la trampa del sistema. No, y ¿sabes qué quiero decir con esto? No pierdas la sal. No pierdas la sal. Sé un sacrificio vivo y agradable para el Señor. Tu sacrificio ya no es muriendo en una cruz, eso ya lo hizo Cristo. No necesitas hacer obras de sacrificio, es tu vida un sacrificio. Amén. Tu vida es un sacrificio. Y termino diciendo cómo ser sal, siendo un creyente. Culmino con esto. Hermanos, ¿cómo ser sal? ¿Cómo tener la sal en nosotros? ¿Cómo ser sal y luz en el mundo? Siendo cristianos, viviendo como cristianos, actuando como cristianos. Amén. Siguiendo el ejemplo de Cristo. No necesitas una plataforma y un púlpito en la esquina de tu barrio para que todos vean que sos un creyente. No es así. Es tu vida la que hace que seas luz y sal. Y claro, es predicar el evangelio lo que hace que seas luz y sal. Es hablar la palabra lo que te hace ser luz y sal. Amén.
sé luz y sal, sé un sacrificio vivo, donde estés, sé sal, y estate en paz con los hermanos. Estate en paz. Amén. Estén en paz los unos con los otros. Miren, en este mundo no hay paz. ¿Se dan cuenta que no hay paz? No hay paz, ni un momento de paz tiene este mundo, ni un momento de paz, hermano, y no lo tendrá hasta que gobierne Cristo. No, este mundo no va a tener paz, y no hablo de paz en cuanto a guerra solamente, ¿no? Porque podría no haber ninguna guerra y sin embargo no haber paz, no hay paz en ningún lado. Hay una violencia creciente, un odio creciente, desborda en todo el mundo. Entonces, hermanos, nosotros debemos vivir en paz. En nuestro hogar, estar en paz los unos con los otros, en la iglesia, con nuestros hermanos en la fe, nosotros arrancar todo lo que pueda ser de tropiezo y estar en paz. Arranquemos lo que sea de tropiezo de nuestra vida, para nuestra vida y para lo que pueda ser de tropiezo para los demás. Amén. Y vivamos en paz. Vivamos en paz. Es el llamado del Señor. Antes de orar quiero decirte, Jesús te ama. Y sos uno de sus pequeñitos. Él cuida de tu vida. Si alguien te ha dañado en cuanto a la fe, si alguien fue de tropiezo para tu vida, y hay dos caminos, quizás esa persona se arrepintió y te pidió perdón, yo te invito a que si te pidió perdón y se arrepintió, lo perdones, es lo que Jesús va a decir unos pasajes más adelante, próximamente lo vamos a ver. Perdonar todas las veces que sean necesarias. Pero aunque esa persona nunca se hubiera arrepentido, quizás ni fuera un creyente genuino, pero te hizo tropezar en la fe en algún momento y eso te lastimó, hermano, hermana, es tiempo de levantarse. Amén. Y saber que estás en las manos del Señor. Él renueva tus fuerzas, Él guía tus pasos, Él es tu Señor. No es ninguna persona de este mundo. Él es el buen pastor. Él es el que da la vida por las ovejas, ninguna otra persona de esta tierra. Amén. Nadie más, solo Él. Así que aferrate al Señor y no dejes que el enemigo te convenza que tu vida quedó en ese tropiezo y ahí estás, a causa de ese mal trago que tocó vivir. No, salí de ahí. Es un engaño del enemigo. Salí de ese lugar. No te quedes ahí, levántate y camina con Cristo. Busca una comunión genuina con Él porque Él te ama. Estás en sus manos. Él es tu pastor, Él es tu Señor, Él es tu Salvador. Él es el que venda tus heridas, Él es el que te va a levantar, Él te va a alentar en el momento difícil, Él va a estar con vos en los valles difíciles de la vida. Amén. Él no va a soltar tu mano, pero no te quedes en el piso. Clama a Dios y dile, Señor, quiero tener una vida consagrada, rendida, fiel. Amén. Estamos de pie.